bien saben, el tema de este convivio, de esta reunión, es pensar de manera interdisciplinaria. Voy a hablarles un poco del riesgo de la especialización académica. Hemos escuchado hablar mucho sobre la especialización académica. En nuestros días es algo muy común que alguien tome una maestría, un doctorado en cuestiones muy específicas, pero hay riesgos inherentes que sería muy bueno evitarlos si queremos pensar de manera interdisciplinaria. Posiblemente ustedes han oído hablar de Aristóteles, gran pensador griego. Aristóteles es un ejemplo de cómo en el pasado la gente pensaba de manera ecléctica, de manera amplia. La gente se involucraba, en especial la gente dedicada a los estudios, los intelectuales, se dedicaban a varias áreas del conocimiento. Aristóteles, por ejemplo, tiene, pueden ver, libros sobre física, tratados sobre el clima, sobre los animales, sobre qué pasa con nuestra alma. O sea, puedes hablar de filosofía, puedes hablar de política, puedes hablar de leyes, de poesía con Aristóteles. Es impresionante la manera que Aristóteles vio diferentes aspectos de la vida humana. Ese es el tipo de filósofo, de pensador que había en la antigüedad, en los tiempos de los griegos. Pero no crean que era algo particular de los griegos. Damos un brinco impresionante de 15 siglos y tenemos a Leonardo da Vinci. Por supuesto, para muchos es el ejemplo de una persona que prácticamente ingresó a todas las áreas del conocimiento. De hecho, Leonardo da Vinci vivió en el Renacimiento y en el Renacimiento, no sé si hayan escuchado la expresión hombre del Renacimiento. ¿Qué significa eso? Una persona que es capaz de pensar de manera muy ecléctica, una persona que es capaz de aventurarse por diversas ciencias, por diversas áreas del conocimiento. Leonardo da Vinci, ustedes han de conocer sus excelentes estudios sobre la anatomía humana. También, por ejemplo, diseñó molinos, diseñó el equivalente a las bombas actuales de agua. Leonardo da Vinci dicen que fue el hombre que diseñó también el primer helicóptero. Entonces, un tipo con una auténtica mente abierta a todas las áreas del conocimiento. Gran pintor, es increíble, un hombre que está en la ciencia dura, también es capaz de hacer obras maestras de la pintura, como La Última Cena, o posiblemente la pintura más conocida en el planeta, no necesariamente la mejor, pero la más conocida, la Gioconda. O sea, Leonardo da Vinci representa eso, ¿no? El hombre capaz de adentrarse en todas las áreas del conocimiento. También tiene algunos estudios sobre los embriones humanos. Nuevamente vemos la historia de Aristóteles repitiéndose varios siglos después. Estamos viendo cómo un hombre italiano del Renacimiento está adentrándose en varias áreas del conocimiento. Vamos a dar un brinco histórico, a Estados Unidos, a Benjamin Franklin, posiblemente, y yo creo que no quito lo posible, el hombre más brillante que ha dado el continente americano, pero por mucho, el hombre más brillante que ha dado el continente americano, el equivalente a Leonardo da Vinci en este lado del planeta. Benjamin Franklin, ya brincamos varios siglos, hizo de todo también. Benjamin Franklin, por ejemplo, las gafas bifocales que ahora utiliza mucha gente con vista cansada, son un invento de Benjamin Franklin y en este caso, en el caso de Aristóteles, en el caso de Da Vinci y en el caso de Benjamin Franklin, les estoy poniendo algunos ejemplos nada más de lo que ellos hacían, pero hicieron mucho más cosas. Las gafas bifocales, por ejemplo, la estufa Franklin que salvó muchas vidas, que permitía que el humo saliera de las cabañas. Es increíble y por supuesto, muchos de ustedes probablemente conozcan
el más grande invento de Benjamin Franklin, que es el pararrayos. El pararrayos se paró en una tormenta eléctrica. Claro, el mito dice que él se paró, él no era tonto, por supuesto, tenía un ayudante que detenía el metal sobre el que iba a caer el rayo. Cayó un rayo y al final del cable tenía una botella de Leyden que logró iluminar, es decir, pudo iluminar con energía eléctrica. En ese entonces, estamos hablando del siglo XVIII, en ese entonces Franklin no comprendió lo que Edison después iba a comprender, ¿no? La capacidad de iluminar con energía eléctrica. Tenemos que pensar que es un hombre de otra época. Él simplemente pensó en el pararrayos, un invento que permitiría que muchas casas, iglesias no se incendiaran, lo que era una verdadera catástrofe en esos tiempos, y de repente su invento se volvió famosísimo. Él se volvió, por supuesto, un hombre muy famoso, pero no solo estuvo en la ciencia. Por ejemplo, fundó la primera compañía de bomberos, gente especializada en apagar incendios, escribió muchísimos tratados políticos, inventó algo llamado el almanaque. No se hayan escuchado hablar del almanaque, que reúne datos interesantes y que es muy, muy práctico cuando quieres saber, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país, etcétera. Datos muy específicos. Es increíble pensar que ese mismo hombre que inventa las gafas bifocales, que inventa el pararrayos, que inventa la estufa, que tiene una serie de frases preciosas que ahora los estadounidenses las utilizan para guiar su vida. Tiene una que en inglés es early to bed, early to rise make a man wise. Entonces, ese tipo de cosas lo hacen un hombre muy completo. Y no solo eso, se involucró en la política, y ahí ven su firma en medio, un poquito arriba, Benjamin Franklin, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entonces, hombres muy, pero muy abiertos al conocimiento. De repente, ¿qué empezó a pasar? Llega el siglo XIX y hay una hiperespecialización, pero hiperespecialización que en cierto momento fue necesaria. ¿Por qué? Porque la ciencia crecía, el conocimiento era ya muy amplio, pueden saberlo en la actualidad. Tienes que especializarte, si te gusta cierta música, tienes que especializarte en tal música, más en un género específico, más un subgénero, porque hay tanta diversidad que es imposible abarcar todo. Entonces, surgieron las universidades que ya habían surgido desde el siglo XVII, las universidades prestigiosas. Esa es Harvard en Estados Unidos, su gran rival por el prestigio universal, la Universidad de Yale, también en Estados Unidos. Y con el surgimiento de estas universidades prestigiosas, surgió un tipo de persona muy particular, el académico, que también engendró al estudiante hiperespecializado. O sea, gente que sabe de un área, sabe muchísimo de un área, pero desconoce lo que pasa alrededor. Les pongo dos ejemplos. Vean el título de ese artículo. Lo seleccioné al azar, no tengo nada contra el escritor, contra el autor, simplemente lo seleccioné al azar. Determinando los códigos de ADN para identificar reptiles norteamericanos y anfibios en las colecciones de historia natural. O sea, ¿qué grado de especialización? ¿Quién lee eso? Gente involucrada en esas áreas. ¿Y eso qué ha originado? Que estos tipos de trabajo pues alcancen, si ustedes ven, 100 lecturas, 80 lecturas, no se difundan, solo los especialistas, amigos entre ellos, se conocen en los congresos, se saludan y se leen entre ellos. El conocimiento, si bien es muy útil para volvernos más eficientes, es muy útil la especialización, está generando una separación de la realidad, y vamos a ver lo que genera en relación a los jóvenes. Aquí tienen otro ejemplo que saqué de una revista de historia mexicana, repito, sin ninguna intención de evidenciar a quien lo hace porque está haciendo su trabajo, es simplemente para que vean
el grado de hiperespecialización. Francia, en el discurso conciliador del doctor Agustín Ribera y San Román, ¿quién es él? ¿Quién sabe? ¿No? Pero además un personaje, y dentro de ese personaje estudiar lo que ese personaje dijo sobre Francia. ¿A quién diablos le interesa eso? A los especialistas en esa área. Entonces, ¿qué ha ocurrido? A raíz de esta hiperespecialización, ha desaparecido el hombre, el académico, al estilo Aristóteles, el académico al estilo Leonardo da Vinci, el pensador e inventor como Benjamin Franklin, y tenemos una plaga en este momento en las instituciones, que es esto, la hiperespecialización. ¿Y qué ha generado esta hiperespecialización? Ha generado esto. Lamento decirlo, pero es verdad. Académicos incultos con una visión muy limitada del mundo. Y créame, conozco investigadores de excelente nivel. Quisiera yo tener los reconocimientos que ellos tienen, pero tienes una conversación con ellos, desconocen un amplio abanico de las cosas que el ser humano produce. Por ejemplo, pueden ser ultra especialistas en biología molecular, pero jamás en un viaje se han sentado a leer una novela, y viceversa. Puede haber gente que son especialistas en novela argentina del siglo XIX, pero no tienen la menor idea de biología, no tienen la menor idea de política. Es un hombre incompleto, un hombre y mujer incompletos, porque ya tenemos muchas mujeres en la academia, entonces no las había. Y estos académicos incultos con una visión limitada solo se preocupan por obtener puntos que les permiten ir ascendiendo en la escala de algún tipo de institución que te premia con ciertas becas, y simplemente esa es su visión sobre el mundo. ¿Y qué ocurre? Que este tipo de académico no puede generar estudiantes completos. ¿Por qué? Porque al estudiante le transmite esta hiperespecialización y van reproduciendo este etos súper especializado. Ahora bien, el tema de estas pláticas es cómo ser interdisciplinario, ¿sí? ¿Cómo ser interdisciplinario? Pues así nunca lo vamos a hacer, nunca lo vamos a hacer. Hay universidades como la Universidad de las Américas que pues te dan cursos de varias áreas con la intención de tener una educación más amplia, pero ¿qué ocurre? Al final caes en las garras de los hiperespecializados y te transmiten esta idea de que tú tienes que ser el non plus ultra, el número uno en el área en la que te desempeñas. Sí, pero si eres el mejor en esa área con base en una especialización exagerada, no vas a tener una visión completa del mundo. No vas a poder considerar factores históricos, sociológicos, biológicos, etcétera, en la apreciación de algún evento. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Por supuesto que no podemos retornar a Aristóteles, no podemos retornar a Da Vinci, no podemos retornar a Franklin. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento disponible. Pero tenemos que buscar el justo medio, no llegar a esa hiperespecialización tan nociva, pero hay que procurar abrir un poco los horizontes. Ahora bien, el mensaje para los estudiantes es que el punto medio genere una buena experiencia educativa. ¿Y por qué es tan importante este punto medio? ¿Por qué? Porque si tú tienes un punto medio, vas a ser capaz en la vida de desempeñarte en diversas actividades, tener más flexibilidad. En cambio, si te vuelves un hiperespecialista, te lanzan al mercado laboral siendo experto en física cuántica y no vas a tener para dónde moverte. Tienes como estudiante que regresar a una mente más amplia, más ecléctica. Ahora bien,
ustedes, lo que me decían los organizadores, darles un mensaje de que a pesar de que estudian una cosa en particular, en el mercado laboral se podrán desempeñar en muchas áreas. Eso es posible, pero el mayor esfuerzo radica en ustedes. El mayor esfuerzo está en el estudiante. Las cosas no van a caer del cielo. Tienes que empezar a tener una mente diversificada. Aunque tu profesor sea un hiperespecialista, tú tienes que manejar esa inquietud de leer un poco de política, leer un poco de biología, leer un poco de filosofía, tratar de hacerte más amplio, de saber un poco de estadística. ¿Por qué? Porque el estudiante quiere todo fácil, quiere tener esta posibilidad de desempeñarse en todos lados, pero no quiere estudiar las diversas áreas que estudiaban estos hombres con mente abierta y ecléctica. Entonces, mi mensaje, para terminar esta conversación, mi mensaje es, trata de, por supuesto, no regresar al pasado, jamás lo vas a poder hacer, trata de seguir tu especialidad, pero nunca te olvides de todo lo que hay a tu lado, eso te va a hacer un hombre completo, te va a hacer muy capaz en el mercado laboral, ya ni siquiera lo veas desde el punto de vista de tu prestigio o psicológico o lo que sea, te va a dar posibilidades de ser más exitoso o acomodarte en tiempos de crisis en lugares específicos. Entonces, recobremos un poco a los hombres del Renacimiento y hagamos una mezcla entre esos hombres del Renacimiento y el hiperespecialista de la actualidad. Pues ese es mi mensaje. Muchas gracias.